Bienvenidos a una sesión más de este entrenamiento continuo México contra el COVID. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles nuevamente a la doctora Freya Elena Campos Romero. Ella es médico especialista en alergia e inmunología clínica, posgraduada del Centro Médico Nacional Siglo XXI aquí en la Ciudad de México. También por parte del Centro de Excelencia de la Organización Mundial de Alergia. Ella es miembro del Colegio Mexicano de Inmunología Clínica y Alergia, miembro del Comité de Aerobiología de Latinoamérica. Actualmente es adscrita al Hospital Central Sur de Alta Especialidad de Petróleos Mexicanos y responsable de la Clínica de Asma y Clínica de Angedema Hereditario en el Hospital Central Sur de Alta Especialidad, también de Pemex. Doctora Campos, bienvenida nuevamente. Le cedo los micrófonos para que pueda iniciar con la sesión. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, un gusto volver a estar con todos ustedes y muchas gracias por la invitación y espero que les pueda servir la información y no los pueda aburrir un pocote. Muy bien, entonces, si quieren, empezamos. Como ven, ya empezó la temporada de influenza y entonces evidentemente empiezan muchos cuestionamientos acerca de la influenza, independientemente de la pandemia que estamos viviendo. Bueno, desde hace 12 años que tuvimos el brote de influenza pandémica en Perote, tuvimos muchísimos problemas y hubo mucha vacilación posterior a ese evento de vacunación. Tanto fue el temor que seguimos arrastrando todavía estos mitos y leyendas urbanas de si nos vacunamos, no nos vacunamos, y realmente tanto personal de salud como nuestros pacientes estamos viendo de dónde nos agarramos para no vacunarnos. Entonces, la intención de esta plática es, uno, hacerlo lo más ameno posible y dos, realmente ver qué nos va a ofrecer la vacunación o la inmunización contra influenza y cómo orientar a nuestros pacientes. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. Muy bien, ya sabemos que el virus de influenza pertenece a la familia Orthomyxoviridae. Es un virus muy pequeño, máximo 120 nanómetros, esférico, pleomórfico. Lo más importante del virus es que tiene 8 cadenas, que es altamente contagioso. Tiene un R0, es decir, su contagiosidad, por decirlo de manera muy somera, es de 2.9. La transmisión es completamente directa, es por aerosol, de 0.5 a 5 micras. El contacto va a ser directo, mano, ojo, mano, nariz, mano, boca y mano sucia, fomite. Y obviamente, al ser tan pequeño, va a permitir un intercambio respiratorio de 1 a 4 micras. Si se fijan, parece mucho, tal vez cuando hablamos de COVID, e influenza, la diferencia está realmente en nanómetros, ¿no? ¿Qué hace influenza de manera muy somera? Bueno, cuando un adulto o cualquier paciente realmente se llega a infectar, va a eliminar el virus desde el segundo, tercero, hasta máximo 10 días. El cuadro clínico, creo que todos lo sabemos, es fiebre muy alta de 30 a 40, que aumenta en las primeras horas, dura 5 días, mucho malestar general, cefalea, dolor retroocular, dolor de garganta, mialgia, congestión nasal, malestar y tos seca. Si yo lo viera, diría, bueno, pues parece mucho a COVID. Sí, se parece mucho también a COVID. ¿Cuál es la manera más sencilla en que les digo a mis pacientes? Bueno, realmente es como una gripa constipada. Si se acuerdan, en la presentación anterior yo veía que un cuadro alérgico, bueno, tenía rinorrea, escozor, prurito, al revés. Generalmente influenza debuta con una fiebre espantosa y en algunos pacientes con dolor retroocular, a veces unilateral, y a diferencia de cualquier cuadro catarral o cualquier cuadro alérgico, a pesar de la congestión nasal tan intensa, bueno, pues no hay absolutamente nada de escurrimiento nasal. Obviamente, este tipo de virus, la principal complicación, pues son las neumonías
virales que tienden a ser en algunos pacientes fulminantes, que tienen una letalidad sumamente alta y que en algunos individuos especialmente susceptibles, aquellos que después de 12 años ya sabemos qué les pasó, tienen interferonopatías con una susceptibilidad específica para infecciones por el virus de influenza. Pero ¿por qué hablar de influenza? ¿Y por qué nos sigue preocupando tanto influenza? Y lo voy a hacer de manera muy rápida para que podamos aterrizar esta parte de la vacunación, ¿no? Realmente influenza tiene con nosotros muchos años. El primer caso documentado fue en 1891, que es la primera pandemia que tuvimos por influenza. A partir de ahí el virus llegó para quedarse y se ha mantenido en circulación para agarrar después un canal endémico. La segunda, que todos recordamos y que es lo que tratamos de asimilar ahorita, es la llamada gripe española, que de gripe no tenía nada y tampoco fue española. El epicentro, o por decirlo de alguna manera, fue en Estados Unidos. Y si se fijan, de 1891 a 1918 cambió el serotipo. Y a partir del 18 le gustó a la H1N1. Cuando vean esta parte de PDM, nos estamos refiriendo a una cepa que va a ocasionar pandemia. A partir de ahí empezamos a tener diferentes circulaciones de este virus, ¿no? En 1942 aparece la B, en el 57 aparece otro serotipo que causó también pandemia en Asia. De ahí nos brincamos hasta el 77 y el 88, que empieza a haber A y B. En el 97 es cuando aparece la influenza aviar. Y del 97 hasta el 2009 nos dejó pseudo tranquilos y pues obviamente nos tocó a nosotros, empezó el brote. Y de ahí otra vez hasta el 2013, otra vez la aviar y ahorita esperemos que nos deje tranquilos. ¿Por qué me importa el que yo sepa la historia de la influenza? Por un fenómeno muy curioso que se llama preinmunidad. Si nosotros no hubiéramos tenido acceso a la vacunación, de alguna manera estaríamos protegidos. Es decir, aquellos abuelitos o tatarabuelitos que son de la época de 1918 o 20, que les tocó la primer pandemia que realmente recordamos, se supone que tienen una impronta natural a este virus pandémico, de tal manera que a la hora en que hicieron ellos anticuerpos, lo hicieron a un solo serotipo, a un solo tipo pandémico, y que a su vez después empezaron a heredar, ya sea las madres a través de la lactancia materna. A su vez, todos los tipos de pandemia que hemos tenido dejan una impronta que se van haciendo conjugaciones medio extrañas y pasamos a tener de manera natural un estado de preinmunidad, de tal manera que nosotros hoy en día, en el 2020, si alguien muy ocioso nos hiciera un pool, veríamos que tenemos por lo menos un anticuerpo ahí botado que me pudo haber heredado a alguno de mis abuelos o de mis tatarabuelos y al igual el resto, porque nos tocó esa gran pandemia. Sin embargo, eso nos costó 102 años de circulación de diferentes tipos de virus y que pueda tener ahora en día un estado de inmunidad heterotípico, es decir, que tenga a muchos tipos de subtipos de influenza. El virus de influenza ya sabemos que es chiquitito, que tiene 8 cadenas, que esas 8 cadenas lo hacen altamente inestable y de todas las cadenas solamente me interesa o realmente lo que vamos a aterrizar es hemaglutinina y neuraminidasa. ¿Por qué son importantes esas dos? La primera son blanco terapéutico para los antivirales y la segunda es que este juego antigénico que le llamamos shift y drift, que es cómo cambiamos nuestros isotipos, tiene que ver de alguna manera con hemaglutinina y neuraminidasa.
se las presento. Entonces, la neuraminidasa, todas van a ser como un champiñoncito, pero cada que yo me infecto con algún subtipo de influenza, voy a hacer anticuerpos de manera ideal y lo que yo quisiera es al tallo. ¿Por qué? Porque la cabeza va a tener muchos epítopos y estos epítopos van a cambiar. Con un aminoácido que cambie es otro virus de influenza y es otra recombinación genética y es otra generación de diversidad de anticuerpos. Se supone que cada que nos infectamos, el cuerpo dice, ok, ya es otro virus y voy a hacer nuevamente anticuerpos porque no me va a servir el anticuerpo que tengo anterior. Entonces, en lugar de hacer anticuerpos para lo que es el tallo, no sé si se ve el cursor, para hacerlo a mi tallo, lo hago a mi cabeza. Por eso me tengo que seguir exponiendo o me tengo que seguir vacunando de manera muy rápida, al igual con la neuraminidasa. Muy bien. Entonces, como ya vi, tengo un estado de preinmunidad que me va a ayudar, pero con cada circulación, cada cambio de estación y cada shift o drift que llegue a ser el virus y que genere nueva diversidad, pues voy a tener un pool enorme de anticuerpos que me van a servir solamente si me llego a exponer a ese serotipo en específico. Pero si ese serotipo en específico no es el que anda circulando, pues no me va a servir de nada. Por eso tendríamos que vacunarnos. ¿Y qué son las vacunas o las inmunizaciones? Van a ser cualquier preparación que lo que va a hacer es generar inmunidad contra una enfermedad para hacer una producción específica de anticuerpos. Esa es la función básica de cualquier vacuna. Ahora ya tenemos otro tipo de adyuvantes, nueva tecnología, y lo que buscamos es hacer algo un poco más específico, más duradero, porque obviamente los anticuerpos sufren el paso del tiempo y la inmunosenescencia, y estaría yo hablando específicamente de linfocitos T, pero todavía no vamos para allá. Muy bien. ¿Y cómo actúan las vacunas entonces? ¿Y por qué es tan importante? Entonces, ya sabemos que el virus es chiquito, que penetra, que es por dispersión, que llega realmente hasta el bronquiolo terminal. Y acuérdense que ya sabemos que tenemos inmunidad innata, que son nuestros linebackers, y tenemos la inmunidad adaptativa, que realmente van a ser una población especial de células que se van a encargar de asesinar, esa sería la palabra correcta, a los diversos virus. El virus se va a empezar a atorar primero en el moco, para eso está. Después, si tengo alguna abrasión o algún estado que inflame a este epitelio, pueden entrar por microabrasión, pasar, llegar al torrente y su finalidad va a ser el órgano distal. En este caso sería pulmón. En ese ínter que voy desde el lumen hasta mi órgano distal, voy a tener diferentes mecanismos de defensa. Obviamente, si entra por nariz o vías respiratorias, lo primero que voy a tener que hacer es estornudar, toser, vomitar, evacuar para sacarlo. Si logra entrar y barre con mi barrera de defensa, va a llegar y hacer una infección localizada, mediada por interferones, ¿no? Acuérdense que les comenté al principio que ya sabemos que hay un error innato en la inmunidad que provoca interferonopatías y que somos susceptibles especialmente para cualquier tipo de influenza. En el camino de aquí a acá, la diseminación sistémica van a empezar a producirse esta generación de anticuerpos. Sin embargo, desde que alguien, por decir, da el pitazo de que llegó influenza y empieza esa generación de diversidad y corto y empalgo y checo y produzco el anticuerpo, pasan 14 días, ¿no? Para poder tener anticuerpos neutralizantes. Y llegando a mi órgano distal, otra vez voy a tener a los interferones. Entonces, si mis anticuerpos se forman 14 días después, bueno, obviamente ya sé que en mi epitelio voy a tener una inmunoglobulina A que es secretora. Acuérdense que
La mejor manera de acordarnos de ella es que es como un teflón, todo se va. Obviamente tengo toda mi preinmunidad y todos los anticuerpos previos para poderlos neutralizar, y ahora ya sabemos que hay anticuerpos no neutralizantes y que vamos a tener también otra parte que es el sistema del complemento. Y hay un artículo muy bonito del 2011 en donde O'Brien se dedicó a investigar esta parte del complemento en influenza y se dedicó a hacer ratones knockout para complemento y encontró que en las primeras horas había depósito de complemento en los bronquiolos y era el responsable de empezar a mediar esta inflamación y el daño epitelial. Este modelo fue tan importante que unos años después, 7 años después, lo replicaron para coronavirus en el 2018. Y también sabemos que una parte innata y dependiente, no de anticuerpos, que sería cerca de lecitinas y de la vía alternativa, está gatillada por el complemento. ¿A qué quiero llegar? Que sí tenemos quien nos defienda en lo que se producen anticuerpos, y en esta parte de la infección localizada voy a tener mis linfocitos T, mis NKs y mis interferones. Ahora me pregunto, ¿esto es en un paciente inmunocompetente? Es decir, mi paciente ideal, que no es diabético, no es gordito, no es alérgico, no tiene cáncer ni alguna enfermedad crónica. Ustedes pueden tener errores en cualquiera de estas vías y ocasionarnos problemas, no solamente por la infección natural, sino por la inmunización, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Muy bien. Entonces ya sé lo de mi preinmunidad, ya sé que puedo tener vacunas monovalentes, es decir, de un solo serotipo, polivalentes, que van a tener varias cepas de diferentes tipos. ¿Y qué sabemos? De la monovalente, de la del 2009 que salió para H1N1, sabemos que nos confirió el 65% de protección de los casos de influenza estacional, algo se deben de parecer, y el 93% de los casos que tuvieron influenza confirmada. Una gran realidad es que México tiene un sistema de vacunación que es la envidia de cualquier país de primer mundo de la Unión Europea o de Asia. No tenemos nada que pedirle a ningún país sobre nuestra cartilla nacional de vacunación y el acceso a las vacunas. De tal manera que nosotros tenemos vacunas inactivadas, atenuadas, y en algún momento llegaremos a tener recombinantes. Aunque tengamos todas estas, van a ser indicaciones diferentes y hay que tener algo muy claro. 1, la edad. 2, el estado de inmunocompetencia del paciente, ya que todo esto va a cambiar la efectividad del receptor, del grado de cepas que haya, de las cepas circulantes y del tipo de cepas que yo elija para la inmunización. Como vemos, la vacunación es muy compleja. Ya sabemos que tenemos el CENSIA. El CENSIA nos ha dicho, sí, que tenemos un gran apego a la vacunación. Si nos vamos a las metas internacionales para la OPS, México es punta de lanza. ¿Por qué? Porque la tasa de vacunación en el adulto mayor, que son nuestra población susceptible, está en el 93%. En enfermedades crónicas, 98%, y el personal de salud, 94%. A pesar de ello, todavía, y que estamos en metas y que no le pedimos nada a nadie, ¿qué empezó a ver y que nos empezó a disminuir esto? Bueno, estos grupos de antivacunas que empezaron en la Unión Europea y que en algunas ocasiones, y todos conocemos a esa mamá que dice, yo no le voy a poner vacunas a mis hijos, ¿no? ¿Qué está sucediendo? Que todos los casos, y si se fijan, del 2011 hasta la semana epidemiológica 16 de este año, todos esos casos que tuvimos fue por ausencia de inmunización. Aunque tenemos tasas de inmunización en metas y que estamos casi llegando al 100%, esos 6% de pacientes que no se vacunan son el más que suficiente para dar 94%
de casos de influenza anuales. Y de los registrados van 3.537 muertes atribuidas por influenza. Ahora, ¿qué va a pasar? De los que sí se inmunizaron, el 55% les dio H1N1, 51% eran mujeres, el 83% eran comorbilidades crónicas y el 5% no tenía ninguna comorbilidad y ya habían tomado algún antiviral, ¿no? Entonces, ¿para qué me va a servir realmente la inmunización de influenza estacional? Y por default, la vacunación que tenemos en el país, sobre todo en el sistema de salubridad, es la vacuna trivalente. Esta va a tener una pandémica y 2 estacionales. Y ahí hay algunos autores que dicen, no estamos en el 94, otros estamos en el 70. Todo dependerá a quién leamos, pero para la OPS estamos en 94. Muy bien, ¿para qué va a servir la vacunación de influenza? Para disminuir la reducción, más bien para reducir las hospitalizaciones por influenza o influenza severa. Y ya sabemos que va a tener una eficacia de hasta el 73%. Si voy muy rápido en esto, que me digan, por favor, y si hay alguna duda, vi que había manitas levantadas, yo creo que para no retrasarnos, las contesto hasta el final. Muy bien. Entonces, si ya sé cómo actúa influenza, ya sé que me va a prevenir, ¿a quiénes voy a inmunizar? Bueno, y eso todos lo sabemos, la vacunación es del mes 6 hasta 99, 100 y tantos años que querramos. De primera intención van todos los que tengan enfermedades crónicas, sobre todo cardiovasculares, pulmonares, incluidos los pacientes con inmunosupresión o los pacientes que están embarazadas. Y aquellos pacientes que tienen obesidad. Evidentemente es prioridad vacunar a las personas expuestas y en este sentido vamos todos los profesionales de la salud y lo más importante, los convivientes. Se nos olvidan nuestros convivientes, es decir, los familiares de este tipo de pacientes. Entonces, todo mundo nos debemos de vacunar, casi, ¿no? ¿Quiénes dicen nuestras guías de práctica clínica que no se deben de vacunar? Los pacientes que hayan tenido una reacción alérgica grave como anafilaxia a proteínas de huevo o a los componentes de la vacuna, los que hayan tenido fiebre severa, aquellos con problemas de síndrome de Guillain-Barré en las 6 semanas posteriores a la inmunización, aquellos que tengan cultivos celulares sin huevo pudieran ponérselas y básicamente son todas ellas. Y entonces, ¿por qué si las contraindicaciones o las precauciones de lo que nos dice el CENETEC son muy poquitas? Porque nuestros pacientes no se quieren seguir vacunando. A lo mejor se vacunaron una vez y después dijeron, ya no. Y de ahí empezamos con todos los mitos. ¿Y por qué? Pues porque también hay una realidad que está muy de moda y es el paciente niño alérgico a alimentos. Entonces, las mamás se agarran de que el niño es alérgico y no lo voy a vacunar. Entonces, vamos a ver qué hacemos con este tipo de pacientes. Muy bien, como les comentaba, y lo que dice el CENETEC es, si tiene anafilaxia y es alérgico a las proteínas de huevo, no se vacuna o a sus componentes. Muy bien. Misterio número 1. La alergia real al huevo es en menores de 5 años, de tal manera que si un adulto de 60 me dice soy alérgico al huevo, la realidad es que como alergóloga debería de creerle, pero el sentido común dicta que no. Lo más probable es que no le guste, ¿no? Y eso es todo un protocolo y lo hacemos, y la gran ventaja es que los niños mexicanos, a diferencia de los norteamericanos, australianos y españoles, sí pueden desensibilizarse adecuadamente a huevo, ¿no? La siguiente, componentes. Y si yo agarro el inserto de cualquier vacuna, Paxigrip o Fluzone, que son
generalmente las que hemos estado manejando, pues nada más me dice, contiene hemaglutinina, los diferentes tipos de cepas y se acabó. Entonces, hay diferentes publicaciones que nos dicen que tiene no solamente la inmunización o la vacuna contra influenza, sino el resto de las demás vacunas, que por si quieren leer el artículo, bueno, pues es el Practice Parameter de la Academia Americana de Alergia. Pero aterrizando, ¿qué tiene la vacuna de influenza? Bueno, obviamente va a tener el antígeno inmunizante, que van a ser las diferentes cepas, 3 para la trivalente, 4 para la tetravalente, líquido de suspensión, que va a ser agua destilada, pero donde no nos dicen es que preservantes, estabilizantes, antibióticos y adyuvantes. Cada uno de ellos va a ser o para preservar el estado de la vacuna, ya sea que venga en suspensión o en el liofilizado, la otra para adyuvar generalmente a la respuesta de linfocitos T. Y la primera vez que yo le dije a alguien, es que la vacuna tiene látex, bueno, me ha de haber dicho, doctor, usted está completa y tremendamente loca. Váyase, por favor, por su interconsulta a psiquiatría. Pero lo que se nos olvida es que los viales tienen tapones y en el tapón está el látex. Si la vacuna o en el inserto no dice látex free, tengo que asumir que tiene látex. Y si ustedes se van a leer el Practice Parameter, ahí verán que todas las vacunas de influenza en el vial tienen látex. Y lo último son las trazas de proteína de huevo. Y es porque están, para poder hacer esta inactivación, lo que hacen es cultivarlos, sacarlos y volverlos a cultivar en huevos fertilizados, y así viene de parvada sana, o sea, huevos de gallina sanos. Cuando yo tengo un paciente que es un ESAVI, es decir, un evento supuestamente atribuido a inmunización local o sistémico, lo que tenemos que hacer es buscar causalidad. Ojalá todos tuviéramos el tiempo de hacer todos este tipo de pruebas, pero cuando son hospitales de concentración muy grandes, yo creo que no va a haber alergólogo que se dé tiempo para hacer esto. Y ocuparíamos algoritmo de Naranjo. Lo ideal es llegar a la causalidad completa. Entonces, si a mí me llega un paciente que tuvimos con algún ESAVI y que le echamos la culpa directamente a la vacuna y estoy sospechando una respuesta alérgica, en automático lo primero es checar lote, caducidad, técnica, comorbilidades, y la otra parte de mi cabeza dice, a ver, de todo lo que tiene la vacuna, ¿qué le pudo haber dado la reacción? Generalmente, lo que tienen tanto Fluzone como Braxigrip va a ser el timerosal, que, ojo, las publicaciones internacionales dicen, ya ninguna vacuna tiene timerosal. Mentira, la seguimos teniendo. Gelatina. ¿Por qué? Casi todas ellas van a tener una pequeña fracción y aunque no lo crean, hay pacientes alérgicos a la gelatina. Y la prueba es muy curiosa y es muy bonita y la hacemos con una bilivulgar gelatina yellow, pero sí. Tanto Fluzone y Flumist, que en algún momento de la vida las llegamos a tener en el país, van a tener cierto porcentaje de gelatina. La otra, antibióticos. Y sí, podemos tener genta, amica o neomicina, y son trazas. Y nos pueden dar dos tipos, tanto la hipersensibilidad mediada tipo 1, o sea, la alergia inmediata, o la de contacto. ¿Y qué pasó? La publicación interna, la nacional me dice sus componentes, ¿no? Pero no me dice qué más que hacer. Las pautas internacionales dicen hasta el 2017, 18, si tiene alergia a alguno de los aminoglucósidos, no hay que dárselas. Sin embargo, pues parte del trabajo de los alergólogos es el ver cómo sí, no me digas cómo no, es cómo sí lo vamos a poder hacer. Y vamos a tener diferentes alternativas para tratar de ofrecerle a ese paciente, sobre todo si tiene alguna comorbilidad, el beneficio de la inmunización. Entonces, si tienen algún evento supuestamente atribuido a inmunización, enviarlo al servicio de alergia y ya veremos qué más podemos hacer. ¿Qué otra cosa también van a tener y que causan no tanto respuestas inmediatas, sino tardías? Y todos las hemos visto.
van a ser que algunas tienen hidroxialuminio o fosfato. La causa más extraña son aquellas que tienen emulsiones de aceite, que sí van a tener unas pequeñas trazas, sobre todo Vaxigrip, a diferencia de Fluzón. Fluzón es la vacuna que se oferta generalmente en el servicio privado en este país, y que sí podemos tener pacientes alérgicos a aceites y que puedan tener algún cuadro también. Obviamente, látex y las proteínas del huevo. De tal manera que cada que llega un paciente a mi consulta y se pueden hacer pruebas cutáneas, yo lo que tendré que hacer es pruebas a cada una de ellas, ¿no? Ahora, regresando a lo del problema, regresando a lo del problema de las proteínas de traza, a las proteínas de huevo. Realmente la cantidad de ovoalbúmina, que es una proteína de la clara que viene en las vacunas, es mínima. Pero obviamente el paciente alérgico con cualquier cosa puede hacer el problema desde una anafilaxia grado 1 hasta una 4. Generalmente van a tener menos o igual a 1 microgramo por cada 0.5 mililitros de la dosis, ¿no? Fluzón es la que sí nos dice exactamente cuánto va a tener, y de todas es la que menos va a tener, es la tetravalente, y tendría que ser la intradérmica a diferencia de la intramuscular. Muy bien. ¿Y por qué me causa tanto problema las proteínas del huevo si ya sé que son en menos de 5 años? Bueno, rápido. El problema del huevo es complicado de tratar en algunas ocasiones, pero les digo, responden bastante bien los niños. Clara y yema. La clara, a diferencia de la yema, tiene la mayor parte de las proteínas alergénicas, y el problema de la clara es que, si se fijan, ovomucoide está en el 11%, pero el ovomucoide, que es esta proteína que nos causa problema, es porque es termostable. La fría, la sofría, la hace, la empanice, le haga lo que le haga, la proteína no se va a desnaturalizar, es decir, va a estar presente. Por decir de esta manera, es sumamente alergénica. A mí me preocupa la clara, no la yema. Cuando llegan estos niños, se hacen pruebas cutáneas, se hacen pruebas de parche y terminamos haciendo retos doble ciego, placebo controlados. Si dan positivo, hacemos desensibilización. Ese es todo el camino del niño alérgico, y tengo hasta los 12 años para desensibilizarlo, además de la dieta de exclusión, que les va muy bien, ¿no? Entonces, cuando ya sé que tengo un paciente que sí, ya le hice toda esta parte engorrosa del diagnóstico y sé que realmente es alérgico a proteínas de huevo, la pregunta es: doctora, no me mareé, ¿lo vacuno o no lo vacuno? Las guías dicen que no debería de vacunarlo si son anafilaxia. Las pautas internacionales, después de 12 años en investigación en vacunas, nos dicen es completamente seguro vacunar a todos los niños que tengan problema con el huevo. ¿Por qué? Porque el contenido de las proteínas o de el ovomucoide es menos de 1.2 microgramos, ¿no? Sin embargo, como podemos ver en la actualización del 2015, todavía nos lo sigue presentando. Y les digo, el alergólogo es muy curiosito, y a nivel mundial, todo el mundo dijo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Vacunamos o no vacunamos? Entonces, generalmente somos muy mesurados. Hacemos todo nuestro protocolo. Sí, sí es una alergia verdadera, no es un niño remilgoso que no quiere comerse el huevo que le hizo su mamá. Entonces, a pesar de que es seguro ponerlo en una sola dosis, la gran mayoría de todos nosotros, la experiencia nos ha dicho, vete con calma y hazlo en 3 aplicaciones. Y generalmente para cualquier tipo de vacuna que sospechemos o que ya nos haya dado algún tipo de reacción alérgica, lo podemos pasar en tercios o diluirla y hacer la aplicación intramuscular. Y sí lo llegamos a hacer. Entonces,
Punto número 1, sí, los niños alérgicos a proteína de huevo se vacunan, sí, todos. Que el niño es ultra alérgico, que no lo ha podido desensibilizar, pero el niño tiene rinitis, asma, eso lo hace población de riesgo, entonces es buscar el cómo sí, y es o lo paso en tercios o la diluyo. Y eso ya es bronca de nosotros y rompernos la cabeza cómo hacerlo. ¿Qué pasaría si no lo puedo hacer en la primera? Lo cito al siguiente mes y aplico la siguiente dosis hasta que pueda tolerarlo el paciente. Muy bien. Y los componentes. Y les quiero presentar un caso precisamente que vi el día de hoy. Este caso es de una niña de 13 años que tiene rinitis, que tiene asma, no es alérgica, tiene muchas dismorfias, tiene trastornos del lenguaje, trastornos del comportamiento, el antecedente de que su mamá es alérgica al látex, el hermano con autismo, y aparte de todo esto, es alérgica a penicilinas y sulfas. Y hace un año exactamente se fue a vacunar y a los 30 minutos de que se vacunó empezó a estar muy ansiosa, con mucha comezón, oídos, nariz, garganta, faringe, y la abuela se la baja a urgencias y acto seguido nos bajamos medicina preventiva y yo. Cuando yo la vi ya no tenía sibilancias, porque ya estaba, obviamente, con toda la terapia enzimática del servicio de urgencias y estaba nebulizándose. Yo todavía la alcancé a ver con urticaria. Pasado casi 2 meses, empezamos a hacer todo el protocolo. Y de todas las pruebas, de todos los componentes, salió positiva, obviamente al Vaxigrip. ¿Pero por qué? Porque encontramos que uno de los componentes escondidos que no viene en el inserto es que contiene neomicina. Y van a decir, ¿de dónde leyó que pudiera tener neomicina? Bueno, lo que dicen las publicaciones internacionales es que diversos laboratorios y diversas preparaciones o tienen amica o tienen Genta o tienen neomicina, y de ahí nos vamos guiando para saber qué componente estar buscando. Y efectivamente, pues lo que le causó la reacción alérgica no fue el huevo, no fue el látex, fue la neomicina. ¿Qué hicimos un año después? El día de hoy, pues es una paciente que tiene muchas comorbilidades, aparte tiene hipotiroidismo y se sospecha de síndrome de Turner y tiene un chorro de cosas esta nena. ¿Qué tenemos que hacer? Pues tratar de ofrecerle la inmunización. Entonces, la citamos el día de hoy, guardamos una dosis, teníamos todo listo, nuestro carrito rojo, como pueden ver, ya teníamos cargadas nuestro esteroide, nuestra difenhidramina y obviamente nuestra dosis que le tocaba por peso de adrenalina. ¿Y qué hicimos? Pues diluir la vacuna. Lo que hice fue diluirla 1 en 1000, 1 en 100, 1 en 10 y después las 1 a 1 y hasta donde me llegara a quedar. No. Fue el esquema que ocupé. Y como nos fuimos de 15 minutos entre dosis, cada que yo tengo que cambiar la dilución, pues tengo que checar todos mis signos vitales y si todo está bien, voy incrementando. Y ahorita van a ver hasta dónde llegamos, ¿no? En total, desde que llegó el paciente, armamos todo. El esquema dura 4 horas y realmente entre dosis y dosis nos tardamos 2 horas y media. Entonces, esta paciente que hace un año, que llegó con franca urticaria, ansiosa, con comezón y todo el rollo, le terminamos dando 5 piquetes, ¿no? Y lo primero que podemos ver es que tiene queratosis pilar, como no, toda su piel sensible y atopicosa. Y no sé si se alcance a ver este halo blanquecino después de la punción. Aquí lo vemos otra vez, este es el primer piquete, aquí vemos ese halo, el segundo halo, aparte de la sangrita vemos un poquito de eritema. Seguimos viendo y se los voy delineando aquí. Tan, taran, tan, tan. Todo esto hizo dermografismo blanco, como no, después de la tercera dosis, aquí para que quedara un poquito más evidente.
pero pudimos aplicarle la dosis completa, a pesar de que tenía la contraindicación, y pudimos ofrecer la desensibilización. Sí se enronchó un poquito, podemos ver el eritema, una pequeña ronchita, otra acá, y esta parte de aquí, pero después de 45 minutos de observación de la última dosis, la paciente no presentó ninguna reacción inmediata. Vamos a ver si en el transcurso de los días no presenta alguna reacción retardada, que esperemos que no. Pero vaya, lo que quiero llegar con esto es si lo hacemos. Y lo podemos llevar también, si el paciente lo permite y todas nuestras instalaciones lo permiten, para poder ofrecer una adecuada inmunización. ¿Qué hubiera pasado si las ronchas hubieran sido más grandes o si hubiera sido algo sistémico? Pues evidentemente freno el procedimiento, sé en qué dilución y en qué dosis me quedé, y si el paciente está de acuerdo, de esa dosis en donde estoy, lo puedo hacer la complementaria en un mes, ¿no? Y este es uno de esos extraordinarios casos raros para componentes neomicina. La otra pregunta, y que toda la consulta, octubre, noviembre, diciembre, llegan a alergología. Es que tengo asma, es que a mi niño se le cierra el bronquio y no lo quiero vacunar. Ah, bueno. Entonces, nos dimos a la tarea, alguno de mis residentes y yo, de hacer un trabajo y buscar, ¿realmente le vamos a echar la culpa a la vacuna de influenza? Y no solamente yo, esa inquietud la tenemos todos, pediatras, médicos generales, internistas, en relación con la vacuna de influenza que está tan estigmatizada. ¿Qué encontramos nosotros? Que sí, los pacientes que se inmunizan contra influenza van a estar protegidos, y en nuestro estudio desarrollaron menos sibilancias con muy buena significancia estadística. No importaba si tenía alergia a alimentos, realmente lo que también salió significante era si tenía o no dermatitis atópica en ausencia de alergia a alimentos. Entonces, en mi experiencia, y lo que también apoyando a lo que dice la ciencia y nuestra pequeña contribución es, sí, los niños se tienen que vacunar contra influenza porque les previene el desarrollo de sibilancias. Muy bien. Entonces, encontramos nosotros que es un factor protector para desarrollo de sibilancias, con una P evidentemente significativa y dentro, vaya, de nuestros parámetros de intervalos de confianza. ¿Qué dice también el mundo? Y lo dice desde el 84. Pues Johnste hizo un estudio, un ensayo clínico en donde tenía asmáticos y no asmáticos y les dio una vacuna inactivada para saber si había hiperreactividad bronquial. Y en el 84 él encontró que no había liberación de histamina posterior a inmunización, pero que en la vacuna de virus vivos que no tenemos en este país, sí incrementaba ligeramente la hiperreactividad bronquial en individuos, perdón por el error, asmáticos, sin significancia estadística. Después, Kimek en el 2009 volvió a hacer un ensayo clínico en donde tenía vacuna trivalente versus placebo y encontró que no importa si era vacuna o el placebo el que le ponían los pacientes, tenían una exacerbación a los 14 días posteriores a la inmunización, sin diferencias significativamente estadísticas, y los síntomas sistémicos los presentaron tanto con la vacuna como con el placebo. Entonces, volvemos a ver que es seguro y que no nos va a ocasionar como tal una exacerbación bronquial el aplicarnos nuestra vacuna de influenza. Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna otra pregunta? No, ¿verdad? Perdón, es que escucho el chat. Muy bien. La siguiente. Ya vi la parte alérgica, ya vi que sí los puedo vacunar en los que tienen problemas con el huevo, ya ve que sí puedo hacer el diagnóstico y ya vi que puedo intentar desensibilizarlos a alguno de los componentes. Si se acuerdan, una de las diapositivas que vimos era esta parte, cómo actúa la vacuna y que podíamos tener errores innatos. A eso les llamamos
inmunodeficiencias primarias, es decir, aquel paciente que va a nacer con algún defecto minúsculo en alguna parte de su sistema inmunológico. ¿Por qué cebras? Bueno, esta iniciativa es de la Asociación Norteamericana de Inmunodeficiencias en apoyo con la Jeffrey Model Foundation y que muy próximamente en México se va a empezar a hacer. Y nosotros, alergólogos, siempre decimos, piensa en cebras. ¿Por qué? Porque son únicas y todas las manchas de las cebras son completamente diferentes. Entonces, quiero empezarles a hablar de las cebras. ¿Cómo las vamos a clasificar? Hay un montón de tipos de inmunodeficiencias primarias y de manera concreta los que afectan la producción de anticuerpos, los que tienen un relajo entre sus ejes de interleucinas, las muy extrañas que son autoinflamatorias, los problemas de complemento, de fagocitos y los defectos de inmunidad innata. Aquí recordemos que ya encontramos una que nos predispone para todos los tipos de influenza y fenocopias. Nadie en su sano juicio se sabe todo esto y todas las clasificaciones al interior, pero sí podemos descargar esta aplicación y nos va a hacer la vida más fácil, ¿no? Y hay algoritmos diagnósticos y es tan amigable que yo le puedo poner, sospecho que este paciente es más raro de lo normal y puedo descargarla y poner los síntomas y me va a hacer una sugerencia para saber qué empezar a pensar y lo más importante, derivar a estos pacientes para que tengan diagnóstico certero, porque con diagnóstico certero podemos ofrecer tratamiento para la mayor parte de ellas. ¿Cómo voy a pensar en una cebra? Son aquellos que tienen más de 8 infecciones de oído al año, que tienen infecciones en senos paranasales o sinusitis, que han tenido 2 o más neumonías, que son infecciones por gérmenes extraños, que se la viven tomando antibióticos, que han tenido muchas secuelas, generalmente van a tener bronquiectasias, que hay falla de medro, abscesos fríos en un recién nacido, que tienen manchas blancas o que tienen aftas, y que van a tener el antecedente, sobre todo alguna infección recurrente en la familia o alguna muerte muy extraña en un infante no explicada. Y volvemos a lo mismo, todos ahorita estamos pensando que alguna vez en la vida llegamos a tener ese niño y que pensamos que la mamá estaba loca. No, volvemos a lo mismo, hay que pensar en cebras. Entonces, si yo ya sé que tiene o sospecho un defecto de la inmunidad, ¿como para qué lo vacuno? Bueno, porque también le puedo ofrecer ese beneficio. El chiste es saber a quiénes sí y a quiénes no. Porque las vacunas no solamente van a servir para prevención, sino para diagnóstico en las inmunodeficiencias primarias. Entonces, si yo ya sé que llega esa cebra, tiene diagnóstico y me dice, doctor, es que tengo cualquiera, ahorita vamos a ver, ¿qué hago? ¿Me vacuno o no me vacuno? Que quede claro, es responsabilidad de nosotros ofrecerle una respuesta y si no, derivarlo al servicio tratante. La siguiente, me preocupa el paciente y sus convivientes, el que lo cuida, porque de nada sirve que cuida al niño si se enferma el papá, la mamá o el cuidador primario, ¿no? En algunas inmunodeficiencias también los voy a trasplantar. Entonces, como vemos, el panorama se complica y llega la temporada de influenza. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, hay muchos consensos, pero en el gran espectro de aquellas en donde son de predominio humorales, es decir, aquellas que son ligadas al X, como un variable que es aquella inmunodeficiencia primaria que la vemos en niños y adultos, tiene 2 picos y donde por default 3 anticuerpos están bajos, generalmente 2 desviaciones por debajo de lo normal. ¿Qué hago con todos estos pacientes? ¿Los vacuno o no los vacuno? Bueno, aquí están todas las vacunas que existen, pero específicamente por influenza. ¿Qué hago? Si el paciente está recibiendo tratamiento con inmunoglobulina y el paciente lo tengo en niveles de IgG por arriba de 600, ¿cómo no? Vacúnenlo, por favor. Oiga, doctor, es que ¿qué cree? Que ya sé que sí tiene un problema de anticuerpos, pero
perdió el seguro, se quedó sin trabajo el paciente, se quedó sin gamaglobulina, está desnutridito, o no tengo un apego, no le gusta venir porque no le pica, para que no le piquen y le pongan la gama, ¿qué hago? Sí lo puede vacunar. ¿Cuál sería la recomendación ahí? Si yo sé que el problema de anticuerpos o que no tiene gamaglobulina, ¿qué generalmente hacemos? Damos una segunda dosis o una segunda inmunización al siguiente mes. ¿Para qué? Para que pueda producir niveles o títulos adecuados de anticuerpos neutralizantes, ¿no? Sobre todo en estas que son déficit de subclases, y por déficit de subclases me refiero a las subclases de la IgG. Y ahora entro en pánico. ¿Y qué hago? Porque tengo un paciente adulto con inmunodeficiencia común variable. Es decir, aquellos pacientes en donde no le falta uno, sino 3 tipos de anticuerpos. ¿Qué hago? ¿Lo vacuno o no lo vacuno? La realidad es que no hay contraindicación. Siempre les vamos a decir, sí, vacúnelo. Pero ¿qué vamos a saber en lo interior? Que la gran mayoría, como el defecto de común variable es muy extraño, si no produce anticuerpos de manera normal, la respuesta que va a montar contra la inmunización va a ser muy pobre. Entonces, ¿a quiénes sí puedo sugerir? Y eso ya lo hará el alergólogo, inmunólogo en su clínica que tenga algún paciente con IDSB, pero es tan importante que los envíen. Bueno, ya sabemos que aquellos pacientes que tienen un poquito más de niveles de IgM y de IgG1 y que los linfocitos TC8 están un poquito más arriba, les va a ir mejor y van a tener una mejor respuesta de producción de anticuerpos neutralizantes. Pero para efectos es si los vacuno, tengan o no tengan tratamiento sustitutivo con inmunoglobulina, los vacuno. ¿Qué hago en los déficits de complemento? Y no estoy hablando de las cosas muy extrañas de déficit de C8 o del complejo de ataque a la membrana, no. Lo que cada vez vamos a ver más y que también es parte de estas hebras, que son los angioedemas hereditarios. ¿Qué hago? ¿Los vacuno o no los vacuno? Vacúnelos. ¿Qué es lo que tengo que estar muy consciente? No van a tener un problema porque les dé influenza, sino que ya sé que en estos pacientes cualquier microtrauma puede gatillar un evento de angioedema. ¿Y qué va a pasar? Pues se le va a hinchar el brazo, más de lo normal que cualquier otro paciente. Entonces, sugerencia, si yo sé que tengo un paciente con diagnóstico de angioedema hereditario y va para la vacunación, lo primero que tengo que preguntar es si tengo tratamiento para ese tipo específico de inmunodeficiencia, ¿no? Muy bien, la siguiente, los niños burbuja. ¿Se vacunan o no se vacunan los niños de burbuja? Esos niños de burbuja de veras, esos niños que se mueren cuando les ponen la BCG, estoy hablando de esos niños burbuja. Entonces, en cualquier inmunodeficiencia combinada severa, SCID, como le quieran llamar, o niño burbuja, las vacunas inactivadas no están contraindicadas, pero los títulos de anticuerpos van a ser no tan efectivos como en el resto. ¿Podemos repetir los esquemas? Sí, generalmente se la ponemos al inicio, siempre de la temporada estacional y un mes después. ¿Para qué? Para poder tener buenos niveles protectores. Por lo menos los 3 meses, que es lo que dura nuestro canal endémico para influenza, estén protegidos estos niños. Ok, soy muy neurótico y me da mucho miedo ponerle una vacuna a este tipo de pacientes. Entonces, ¿qué haremos? Pedir subpoblaciones linfocitarias. Y ya sabemos al interior que sí hay criterios de inmunocompetencia, aún en los pacientes que están inmunocomprometidos, por muy loco que suceda, en donde podemos ofrecer poder aplicar alguna de las inmunizaciones. Pero, a su vez, si pedimos estas subpoblaciones y están por debajo de la percentila 5, mejor no se la pongo, ¿no? Y esto lo puedo ocupar
Para inmunodeficiencias primarias, acuérdense, niño burbuja, o para VIH. Y al ratito vamos a hablar de VIH, ¿no? Entonces, generalmente, en todas las inmunodeficiencias celulares, me puedo ir con precaución, sí, pedir subpoblaciones linfocitarias, y solamente en algunas que son muy específicas, me podré reservar o no el ponerlo. Tanto para todas las demás, pero lo que nos interesa ahorita resolver es influenza, sí, con la salvedad que ya les comenté. En aquellos donde no les funcionan los fagocitos, también se las pongo. Influenza estoy hablando, perdón. Y en las inmunodeficiencias raras, extrañas, todavía más raras, en aquellas que son por déficits en los ejes de interleucinas o las interferonopatías, sí les podría poner la vacuna de influenza. Esto es hablando de las cebras. Ahora voy a hablar del manejo del que cuida a mi cebra. Sumamente importante cuidar a mi paciente como cuidar a todos sus convivientes. Y este es un equipo que hacemos todos, ustedes, salubristas, enfermeras, medicina preventiva, sus médicos tratantes y el mismo paciente. En el caso de las demás vacunas, aquí están los refuerzos, pero en el caso de la influenza anual, de la influenza, tengo que vacunar a todos y cada uno de aquellos familiares que cuidan, aunque sea por 10 minutos, a mi paciente. Ese es importantísimo. Vamos a pasarnos acá. Y lo más importante, pues, sería medir seroconversión, que esto realmente no lo hacemos. Esto es con fines de investigación y todavía no nos ponemos de acuerdo cuáles van a ser los títulos de anticuerpos neutralizantes específicos para influenza y van a ir cambiando porque cada vez lo hacemos más regionalizado, pero sí, podemos medir tasas de seroconversión. Muy bien. Vamos a hablar de influenza en el resto de inmunocomprometidos. Acuérdense que esta plática es en el cómo sí vacunarnos, ¿no? Entonces, ya no estoy hablando de cebras, estoy hablando de aquel individuo inmunocomprometido por trasplante, inmunodeficiencia adquirida, posttransplantados, o que tuvieron enfermedad de injerto contra huésped o en aquellos pacientes con autoinmunidad. Entonces, es sí o sí los vacuno. ¿Por qué? Porque en estos pacientes que están inmunosuprimidos por la enfermedad de base o porque están tomando algún otro medicamento, se van a complicar y se va a aumentar la mortalidad. Diferentes estudios en todo el planeta dicen que es bien tolerada, que es segura. Donde todavía no nos ponemos de acuerdo es en la eficacia, porque obviamente van a tener un defecto inmunológico y dependerá de la dosis, adyuvante, aplicación y el tiempo. ¿Qué hago en VIH? Entonces, puedo, en aquel paciente que viene la temporada de influenza, que tiene VIH, que está controlado, que toma sus antirretrovirales, que tiene cargas virales muy bajitas, lo tengo que vacunar. Se habla que la eficacia es de entre el 30 al 100%. Obviamente la inmunogenicidad va a ser similar a si lo comparara contra un control, porque pues tiene un defecto inmunológico, ¿no? ¿Qué paciente va a ser menos respuesta inmunológica, es decir, menos seroconversión? En español, menos anticuerpos neutralizantes contra influenza, aquellos que tienen niveles de linfocitos T muy bajitos. Ajá. Y que tiene una carga viral detectable de VIH. Y me va a decir, ¿y qué va a pasar con esas cargas? Bueno, en todos los estudios que se han hecho de influenza, vacunación contra influenza, independientemente si es mono, tri, pentavalente o cualquier tipo de serotipo, es, se la pongo
me va a aumentar ligeramente la carga viral, es transitoria, pero no va a tener repercusión clínica. Entonces, la pregunta es, doctora, ¿vacuno a mi paciente con VIH? Sí, vacúnelo. Muy bien. En aquellos que están post-transplantados, ¿qué voy a hacer en esta temporada? La eficacia sabemos que va a ser limitada, pero el que yo vacune a mi paciente post-trasplantado va a mejorar la supervivencia del paciente y del injerto. Puedo tener niveles bajos de anticuerpos y baja respuesta celular, pero esto no es pretexto para no vacunarme porque me vaya a rechazar el injerto. Eso no pasa. Ningún estudio en todos estos años ha demostrado que el vacunarse contra influenza en un paciente post-trasplantado sea causa de rechazo del trasplante. Ajá. Muy bien. ¿Dónde sí voy a tener un poco de issue? Trasplantes pulmonares, que poco a poco vamos a ir viendo más en este país. Vamos a saber que en el trasplante pulmonar hay una pequeña respuesta reducida a la vacuna, sobre todo cuando lo asocio a uso de micofenolato de mofetilo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que están viendo en todo el planeta? Bueno, pues la estrategia va a ser cambiar los adyuvantes, les decía dar dosis de refuerzo, generalmente la dosis de refuerzo la damos al segundo mes, y en lugar de hacerlo intramuscular, se les ofrece que sea intradérmica, ¿no? Específicamente puede ser la tetravalente si tuviéramos acceso a ella cuando llegue, ¿no? ¿Y qué hago en el resto de los pacientes con cáncer? Porque ese es un vacío en nuestras guías de práctica clínica, muy grande. Pero la pregunta es, ¿lo vacuno? Sí, sí vacúnelo. Estados Unidos, Canadá, Europa y Asia Pacífico dicen que sí. ¿Cuál es la diferencia? Que bueno, en Norteamérica se prefiere una sola dosis y en el resto de Asia Pacífico y Europa lo que hacen es dar una dosis y a las 4 semanas dan otra dosis y después los vacunan anualmente. Doctora, es que mi paciente está en quimio. ¿Qué crees? Que sí, vacúnalo, pero a los 6 meses vuelve a poner otra dosis. Entonces, yo sé que en esos pacientes que tienen cáncer y que están en quimioterapia, voy a apartar de mi temporada una dosis para ponérsela a los 6 meses, ¿no? Dependiendo de en qué fecha, hablando del calendario epidemiológico, encuentra mi paciente. Pregunta, ¿vacuno contra influenza a mi paciente con cáncer? Sí. Aunque tenga quimio, sí. ¿Le pongo 2 dosis? Si la tenemos, sí. Muy bien. En aquellos que hayan hecho enfermedad injerto contra huésped, también. La eficacia es del 80%. La respuesta dependerá del tiempo entre el trasplante y la vacunación, sobre todo si es halogénico, pero la pregunta es, ¿lo vacuno? Sí, vacúnelo. ¿Qué tenemos que hacer? Una dosis de refuerzo. Sí. Si lo podemos hacer en lugar de intramuscular, intradérmico, lo hacemos. Doctora, es que ¿qué cree? Que mi paciente no se quiere vacunar porque está con algún monoclonal o está con algún otro medicamento de esos ultra raros y ultra caros. La pregunta es, ¿sí lo puedo vacunar? Sí, vacúnelo. Es que, ¿cuál es la eficacia? Es que no se lo puedo contestar ni yo ni nadie en el planeta porque no tenemos datos todavía de cuál es la tasa de seroconversión en estos pacientes. Pero sí se pueden beneficiar significativamente del uso de la vacunación antiinfluenza. ¿Qué hace que disminuya la tasa de seroconversión? Cuando los vacuno 3 semanas después de que les aplico infliximab. Entonces, moraleja, en aquellos pacientes que están con infliximab, pues dejo pasar un poco más de tiempo, guardo sus dosis y los vacuno. Y ya. Y Sam se acabó. Entonces, doctora, mis pacientes con cáncer, con trasplante y con uso de medicamentos ultra raros, ¿los puedo vacunar? Sí. ¿Es que son alérgicos? No se preocupen. Hay alternativas. Doctora, es que mi paciente tiene lupus o artritis. ¿Qué hago? ¿Qué creen? Que también.
En aquellas enfermedades reumáticas inflamatorias autoinmunes, la EULAR, ¿qué nos dice? Todas son recomendación 2B, tanto para infección, eficacia, inmunogenicidad, que es muy bajita en lupus y artritis reumatoide, y son seguras. Entonces, sí, hay que vacunar a estos tipos de pacientes. Entonces, en general, el resumen de la inmunización, no importa si está con antitumorales, si tiene efecto de interleucinas, si el defecto es innato o adquirido, si es alérgico o no es alérgico, la respuesta va a ser sí. Vacúnenlos, por favor. Es que tiene un error muy extraño, es enviarlo al servicio de alergia para que puedan ofrecerle la mejor alternativa a este paciente. Y eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Campos. Sin duda, un tema que ahorita todo el mundo debe de saber y bueno, el cual usted lo hizo muy fácil de entender para todos nuestros participantes. Les recordamos que esta es una sesión a micrófono abierto, por lo que si ustedes quieren participar o expresar algún punto de vista, lo pueden hacer alzando la mano desde su plataforma. Vamos a iniciar con las preguntas, doctora. Sí, claro. La primera pregunta es de Carmen Hernández. Ella pregunta, ¿el consumo de huevo antes de los 5 años de edad puede provocar alergias en la vida adulta a alguna gente diferente al mismo huevo? Ay, no entendí la pregunta, pero las pautas de ablactación han cambiado en los últimos años, de tal manera que la Esfagan nos dice, y en lo que estamos de acuerdo alergólogos y pediatras, es la introducción temprana a los alimentos. Antes, y nos decían, no, dale huevo hasta después del año, porque si no se va a volver alérgico, con, sin y a pesar del niño que va a desarrollar algún problema de alergia a alimentos, se lo dé aunque tenga 99 años, es un decir muy malo, lo va a presentar. Entonces, la pregunta es, ¿le doy el huevo a temprana edad? Sí, sí, dáselo. ¿Qué es lo peor que pueda pasar? Que haga alergia. Entonces, lo manda el pediatra al alergólogo y nosotros hacemos todo lo que ya les expliqué y le podemos ofrecer una buena inducción a la tolerancia. Acuérdense que la alergia no se cura, pero para que pueda tolerar el huevo y el niño no se desnutra. La siguiente es, ¿una persona que no era alérgica en la infancia se puede volver alérgico al huevo? Pues sí, en alergia todo es posible, al agua en roncha, hay pacientes alérgicos a la lechuga. Si el paciente me dice, soy alérgico al huevo, mi obligación es creerle al paciente, siempre le tengo que creer al paciente, y acto seguido es, vamos a ofrecerle pruebas cutáneas y vamos a saber si realmente tiene un problema de consumo con el huevo. ¿Por qué? Porque es un alimento bueno, bonito y barato, y todos en este planeta, no importa el nivel socioeconómico que tengamos, todos nos desayunamos un par de huevitos revueltos en la mañana, y es quitarle una proteína muy grande a nuestra población. Entonces, puede haber casos de adultos que no fueron alérgicos en la infancia al huevo, sí, pero son muy poquitos, y en todos mis años siendo alergóloga, que tampoco son tantos, no he visto ninguno. Jamás. ¿Qué sí he llegado a ver? Un niño que tuvo inducción a la tolerancia en la infancia y que en esa terrible adolescencia de repente se alborota y empieza a perder la tolerancia y empieza a tener otra vez problemas. Eso sí lo he llegado a ver entre los 13 y los 22 años. Pero que un adulto de 60 años de la nada se vuelva alérgico al huevo, no me ha tocado. Sí llegan las interconsultas, pero cuando las hacemos las pruebas son negativas. Y no por inmunosenescencia, sino porque realmente confundían los síntomas o fue alguna otra cosa que causó ese problema. No sé si contesté lo que quería la doctora. Muchas gracias, doctora Campos. Ya tenemos una manita alzada del usuario Laura Romero. Sí, claro. Ya tiene su micrófono abierto.
Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas Listo. tardes. Mi pregunta es si pacientes que ya tuvieron COVID se pueden vacunar contra la influenza y neumococo. Contra neumococo se la debo, no lo sé, lo voy a investigar, pero sí. No hay ninguna contraindicación ahorita a nivel mundial de que un paciente con COVID se pueda vacunar contra influenza, incluso en aquellos que alguna vez tuvieron algún problema neurológico. Gracias. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta de Ana Silvia Calderón. Ella pregunta lo siguiente: doctora, si un paciente que estuvo hospitalizado por influenza y egresa, ¿cuánto tiempo debe de transcurrir para aplicarse la vacuna? Todo dependerá qué tipo de grado de severidad de influenza tuvo y obviamente ahí van a haber dos cosas y es una pregunta extraordinariamente buena. ¿Por qué? Acuérdense que la vacuna, por ejemplo, la vacuna que nos estamos poniendo este año ahorita, no es de la cepa que está circulando en este instante. Es decir, yo me estoy vacunando contra la cepa que circuló en la temporada pasada, es decir, del año pasado. Ajá. Tengo un periodo de 8 meses para rastrear, producir y sacar mi vacuna. En todo el planeta sucede lo mismo. Entonces, si le dio influenza a ese paciente, infección natural de influenza, en este momento le dio contra el virus que está circulando en ese instante. Y la vacunación va a ser del que le dio de la cepa del año anterior. ¿Se puede vacunar? Sí. ¿Le va a volver a dar? Sí, como a todos, porque puede ser una cepa diferente, pero la recomendación sería vacúnese el siguiente año, aunque ya le haya dado influenza en este año con una cepa diferente. No sé si los hice pelotas o les contesté. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de un usuario que dice: buenas tardes, doctora, muchas felicidades por su ponencia. ¿Es posible que un paciente que padeció influenza se quede asmático secundario a ello? Extraordinaria pregunta. Y lo que les comentaba, eso nos lo hemos preguntado todos desde el 70 para acá. La ciencia dice que no. Todos los estudios que se han hecho dicen que no. Es más, a nosotros nos quedó esa inquietud y en todos los pacientes que les dio influenza, hicimos un trabajo también con uno de los residentes de pediatría, si quedaba la hiperreactividad bronquial o desarrollaban asma después de eso y no salió absolutamente nada. Nosotros creemos que fue por el tamaño de muestra, pero lo que dicen los artículos, al igual de todo el planeta, es no. ¿Qué sí pasa y a qué le podemos atribuir esto? Uno, acuérdense que hay ciertos tipos como tal, virus incisional respiratorio, influenza y ahora coronavirus, que cada que nosotros lo inhalamos, hagan de cuenta, y la manera más sencilla de entenderlo es, el virus llega y tiene unas uñas gigantes y va raspando todo el epitelio respiratorio, de nariz hasta el bronquio terminal. Eso va a producir inflamación. Con inflamación viene hiperproducción de moco, con ese moco y la inflamación van a ocasionar sibilancias. Y esas sibilancias, si yo soy muy curioso a la hora de explorar, las voy a encontrar no al final de la expiración, como pasa en asma, sino al inicio de la inspiración y van a ser melódicas, les llamamos. Entonces, la pregunta es, ¿me ocasiona asma? No. ¿Cualquier virus puede exacerbar un problema asmático? Sí, porque el asmático vive inflamado todo el tiempo, aunque tenga años que no le da una crisis. Que algún paciente que no tiene asma, no tiene POC, es decir, es sanito, le da influenza y pueda quedar con el bronquio inflamado, sí. Eso sí va a pasar, sería una mentira decirles no. Pero en esos pacientes lo que hacemos es rehabilitación pulmonar, dejamos broncodilatadores y después
si podemos, les hacemos una prueba de función pulmonar y después del mes, los pacientes no tienen secuelas. No sé si le contesté al doctor. Sí, doctora, muchísimas gracias. Tenemos otra pregunta de Vanessa. Ella dice lo siguiente: buenas tardes, doctora. A los pacientes que tienen lupus y que se encuentran en tratamiento con inmunosupresores, ¿pueden recibir la vacuna? Sí. Sí, y aquí lo ideal, obviamente todos quisiéramos el mundo ideal en donde le puedo pedir todos los laboratorios al paciente. Sugerencia, si tengo acceso a una biometría hemática, plaquetas, y todavía si tengo un poquito más de recurso y pido subpoblaciones linfocitarias, checo nada más para ver cómo está su inmunidad por la inmunosupresión secundaria y el fenómeno de inflamación por la autoinmunidad. Eso sería lo ideal, ¿no? Y ver cuántos anticuerpos neutralizantes producen. En mi mundo rosa ideal, en el México de hoy y en el mundo normal, los vacuno. Pero como sé que van a tener una respuesta alterada por los medicamentos o la combinación de todos estos factores, sugerencia es vacunarlos iniciando la temporada estacional, o sea, ahorita en octubre, y repetir la dosis un mes después. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos varias preguntas, doctora, en el chat en relación a si un paciente es positivo a COVID, si se puede aplicar la vacuna de influenza. ¿En ese momento activo de COVID Sí. o post-COVID? No, sí, actualmente que está activo el COVID y la prueba sale positiva. Se supone que en los pacientes hospitalizados, a pesar de que tengan infección, debemos de vacunarlos. ¿Cuál es el único paciente que no voy a vacunar en ese momento? El que tenga fiebre. O sea, si el paciente tiene fiebre, no lo voy a vacunar. No importa que cualquier infección que tenga. Pero si el paciente está hospitalizado, es un paciente de riesgo porque está hospitalizado, está en un medio donde se puede contagiar. Si el paciente no tiene fiebre, lo puedo vacunar. ¿COVID o no COVID? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta del usuario Mosqueda. Ella o él dicen lo siguiente: ¿cuántos años después de que un paciente presentó Guillain-Barré por la aplicación de la vacuna es seguro volverla a aplicarla? Qué buena pregunta. Y la primera, evidentemente es una tristeza todos esos casos que todos vimos, que fue aplicación de vacuna y dio complicaciones neurológicas. Tanto es así que la CDC sigue manteniendo el archivo abierto y cualquier SABI que se atribuya a una enfermedad neurológica posterior a inmunización, se llevan seguimiento de esos casos, llevamos 12 años de seguimiento. ¿Cuál es la gran ventaja, desventaja? Obviamente, la vacunación en México contra influenza no es tan nueva, tenemos pues, lo que tiene la pandemia de influenza para acá, vacunándonos contra influenza. Pero esa primera dosis que nos dieron de influenza no era trivalente, fue monovalente para influenza pandémica. O sea, solamente tenía la H1N1 pandémica 2009. Ese es su nombre y apellido. Esa no la volvemos a tener. Nos quedamos con la cepa, pero ya nos quedamos sin todos los efectos adversos. Esos pacientes que desgraciadamente tuvieron Guillain-Barré quedaron aterrorizados de volverse a aplicar vacunación contra influenza. Lo que dictaría la lógica es vacunarlos, sí, pero también acuérdense que ya tiene ese fenómeno de preinmunidad, o sea, ya le dio la pandémica, o sea, ya le dio, ¿no? Sería muy mala suerte que le volviera a suceder. ¿Qué dice las diferentes publicaciones? A pesar de tener cualquier tipo de enfermedad neurológica extraña, se sugiere que pasen por lo menos 2 a 3 meses y a aplicar y ofrecer la inmunización contra influenza. ¿Qué sería? De manera ideal, no ponerle trivalente,
algunos estudios, sobre todo los norteamericanos, porque los norteamericanos tienen acceso a todos los tipos de inmunización contra influenza, no les ponen las de virus vivos, sino le ponen las de atenuados y le ponen tetravalente, que se ha asociado con menos reacciones adversas. Es lo que dicen ellos. Lo que no nos dice nadie es que tienen menos reacciones adversas porque los muy tramposos de la tetravalente tienen trazas de corticosteroide en su vacuna. Entonces, la sugerencia, como en todo, es sí hay que inmunizarlos. Aquí el gran reto va a ser que ese paciente, después del terror y con las secuelas, se quiera volver a someter a no solamente influenza, cualquier tipo de inmunización. Pero sí, tendría que vacunarse. Muchas gracias, doctora. Aquí tenemos otra pregunta de Marta Garduño. Ella pregunta, ¿los padres que no vacunan a sus hijos tienen alguna sanción legal? ¿Y qué pasará con los niños que no se están vacunando? Ay, sí, mi tristeza y mi enojo. No tiene ninguna sanción legal porque a veces no somos nosotros los que no queremos poner la sanción. Pero a diferencia de Italia, que ya lo sanciona, la diferencia de Italia a México es que, uno, en México la vacunación no es un privilegio, es un derecho. Es el que una madre no vacune a su hijo porque no quiere, está atentando contra un derecho inalienable a la salud. ¿Y qué puede pasar si se le hace la recomendación amable y atenta, señora, por favor, vacune a su hijo, y no lo quiere vacunar por cualquier cosa que se llega a inventar la señora? ¿Qué se puede hacer? Llamar al DIF y lo vacunan, no lo vacunan, o le quitan al niño. O sea, esa sería la sanción. ¿Qué es lo que hacemos? Pues la mayoría o la mayor parte del tiempo a nosotros nos tiembla la mano o nos tiembla el corazón de, ay, ¿cómo le voy a quitar a su hijo a la señora? Pues es que está atentando contra la salud del niño y contra la de todos. Muchas gracias, doctora. Parece que ya no tenemos ninguna pregunta. No sé si a usted le gustaría decir algo a los participantes para cerrar la sesión. Pues de antemano, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero no haberlos aburrido y mareado tanto con todo este tema. Como les dije al principio, o sea, la intención de esta plática es el sí o sí vacúnate. Y algo muy personal es, el paciente siempre va a preguntar, ¿me vacuno o no me vacuno? Y nos va a preguntar a nosotros, no importa la especialidad, no importa, mientras nos vean adentro del hospital, nos van a preguntar. Y no transmitirle nuestros miedos o no transmitirle las mitos y las leyendas urbanas que favorezcan el que no se vacunen. La siguiente, no hay que mentirle al paciente, ¿saben? Entonces, sabemos que es una vacuna, sabemos que es dolorosa, que nos va a poner a los niños chillones y que al adulto más valiente le va a doler el brazo. Entonces, si el paciente pregunta, ¿me va a doler? En lugar de marearlo, decirle, ¿sabe qué? Sí le va a doler, pero vacúnese, por favor. ¿Por qué? Porque va a evitar que tenga complicaciones. No lo vamos a ver en la terapia. No le mintamos a nuestros pacientes. Si el paciente pregunta, ¿voy a tener alguna reacción? Sí, y entonces educarlo. ¿Sabe qué es? Que si le sale una ronchita o le duele más de lo normal o le da fiebre y todos esos espectros gigantes que vienen en el inserto de nuestra vacuna, decírselo a nuestros pacientes. En lo personal, si el paciente me pregunta, ¿me va a doler? Sí, sí le va a doler, pero me lo llevo de la manita que lo vacunen. ¿Qué le digo? Va a tener o podemos esperar tales efectos, y si tiene algún problema, venga a la hora que sea y venga a la consulta o vaya a medicina preventiva. Pero esto nos ha costado 7 años. Y les puedo decir con mucho gusto que la mayor parte de los pacientes alérgicos en el hospital con SIR y hayan tenido anafilaxis por vacuna o anafilaxis por proteína de huevo, se vacunan. Todos. Hacemos trizas y mi coronaria está obstruida y estresada todo el tiempo, pero los vacunamos, porque el beneficio es para todos. Entonces, solamente
hay que ser muy honestos con los pacientes, lo que nos pregunten contestarlo y jamás decirle, no, no te va a doler, no te va a pasar nada, no te va a dar fiebre. Siempre decirles la verdad y ese paciente cada año va a regresar a vacunarse y nos va a proteger a todos. Muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a usted, doctora Campos, por estar nuevamente con nosotros. Sinceramente, para el INSABI es un gran honor tenerla como ponente en esta capacitación. Yo creo que nosotros, al igual que todos los participantes, nos sentimos pues muy a gusto con usted, con toda su experiencia, su conocimiento y sobre todo de la forma tan amena que nos cuenta y nos enseña las cosas, que esperemos seguir teniéndola aquí con nosotros. Muchas gracias. Pues si ustedes me invitan, aquí me tendrán. Claro que sí, doctora. De hecho, tenemos muchos comentarios aquí en el chat de que su plática y su ponencia les gustó mucho, fue muy didáctica y bueno, la verdad, sí, sí nos gustaría tenerla en otra ponencia más con algún otro tema, doctora. Pues muchísimas gracias por su invitación. Dejo de compartir mi pantalla. Ya está mi correo para el que quiera mandar un correo con todo gusto. Y pues muchísimas gracias por su atención y pues quedo a sus órdenes. Claro que sí, doctora. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Que Bye. tengan buena tarde todos. Buenas tardes a todos y gracias. Hasta luego.